¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a la titular de la cartera de Industria y Energía, la ingeniera Carolina Cose, a quien le agradecemos su presencia. Ministra, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Sobre todo en esta situación en la cual, obviamente, el tema del abastecimiento de combustible está muy en boga. Vamos a hablar de otros asuntos también. Pero sabe, ministra, que cuando estaba preparando la entrevista, pensaba, el común de la población, yo no sé si sabe, mire lo que le voy a decir, no sé si le interesa los motivos por los cuales no hubo o hay dificultades para el abastecimiento de combustible en estos días. Hubo una percepción, por lo menos mía, en el día de ayer, que había hasta menos autos circulando. Lo cierto es que ha habido una situación de incomodidad para la población. Y si bien no es responsabilidad del gobierno esto del desabastecimiento de combustibles, el gobierno debe velar por el derecho de todos los usuarios, los consumidores y los ciudadanos. ¿Qué ha hecho el gobierno para evitar que el desabastecimiento se extienda totalmente y que esta situación sea la menor posible? Bueno, lo que hicimos fue comunicar lo mejor que hemos podido cuál es el nuevo modelo de intermediación que le estamos proponiendo a las distribuidoras para que lo trasladen a las estaciones de servicio. Hemos tratado de transmitir la diferencia de situación entre las estaciones pequeñas, las medianas y las grandes, y además hemos, frente a esta medida anunciada y llevada adelante por la patronal de las estaciones de servicio, hemos puesto a disposición los servicios de ANCAP. Los camiones salen de ANCAP, salieron ayer con miles de metros cúbicos encargados por diferentes estaciones, y está a disposición el combustible en ANCAP porque hay otras estaciones que tienen la modalidad de irse a buscar a sí mismas el combustible a las plantas de ANCAP. Es lo que podemos hacer y tratar de comunicar bien y, por supuesto, insistir una y otra vez que la voluntad de diálogo siempre ha estado. Hemos dialogado muchísimo con las estaciones, con los distribuidores, en varias instancias, personal del ministerio con personal de ANCAP, directores de ANCAP, técnicos. Se han tenido y se mantienen abiertas a disposición múltiples instancias de diálogo, ¿verdad? Yo lamento que haya algunos pocos dueños de estaciones que, digamos, estén en las cuchillas, porque realmente no le hace bien a nadie. Pero son pocos porque el acatamiento del paro, según lo que mencionaba la Unión de Vendedores de Nafta, es de entre el 80 y el 90%. Sí, pero son pocos los que están liderando esto, porque hay muchos que dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero como la gremial dijo, entonces, bueno, cada cual es dueño de tomar las decisiones que le parezca. A mí me parece que a mí me parece muy importante lo que tú decías al principio, ¿no? ¿Qué conexión tiene esto con la población? Que eso es lo más importante. ¿Por qué está pasando esto? Y eso es lo más importante. Nosotros tenemos que emprolijar ANCAP. Y para emprolijar ANCAP, que es una empresa enorme, tenemos que hacer muchas cosas. Medidas financieras, medidas de ordenamiento de las subsidiarias, medidas de mayor eficiencia que se están tomando en ANCAP. Y también tenemos en la intermediación, desde que el combustible sale de ANCAP hasta que llega al usuario final, se fueron el año pasado, de julio de 2015 a junio de 2016, 362 millones de dólares. De esos 362 millones de dólares, 273 millones fueron para las estaciones de servicio. A mí me parece muy bien que las estaciones de servicio sean negocios muy buenos, que los dueños sean empresarios exitosos. Está bien. Lo que sucede es que no podemos seguir pagando eso. Y además tenemos un modelo en el cual ANCAP se tiene que involucrar con cuáles supuestamente son los costos de la estación, en la amortización de los equipos, en si puso un techo o no puso un techo, en los salarios que paga, o sea, en todo el negocio. Y eso, la verdad, no es auditable. Entonces, tenemos que bajar esa cifra en alrededor de un 10%. Estamos haciendo una propuesta que ni siquiera llega al 10%. Y estamos teniendo el cuidado de que las estaciones más pequeñas, que si no hacíamos esto corrían peligro. ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasa? Las grandes estaciones, las muy grandes, son capaces de hacer enormes descuentos a sus clientes. Incluso hasta financiar
el pago a 6 meses de varios clientes, que a mí me parece muy bien. Lo que no me queda muy claro es que tenga que ser ANCAP el que financie. ¿Y qué pasa? Como había esas posibilidades, había muchas flotas o muchos vehículos que en vez de cargar en un pueblo o en una ciudad, venían cargados de a 100 kilómetros, de 200 kilómetros de distancia, porque es ahí donde tenían la financiación. Estamos realmente con este cambio protegiendo las estaciones más chicas, premiando los fletes a los lugares donde sean más alejados. Es un cambio que es necesario por la salud de ANCAP, que nos va a permitir con el tiempo lograr un precio más competitivo del combustible. Pero estas no son cosas que se puedan hacer de la noche a la mañana, y la verdad que es un camino que tenemos que recorrer. Lo que a mí me preocupa es que esto sea una medida que en realidad está perjudicando a la población y a ellos mismos. ¿A ellos mismos por qué? Y porque están incumpliendo un contrato. Por el tema de las fiscalizaciones que en el día de ayer se iban a mandar y que se realizaron. Sí, claro. ¿Y allí qué constataron? Y se constata cuando si tú tenés un acuerdo de distribución y provees un producto y la persona que está obligado a mantener la continuidad en la venta dice, vendo todos tus productos menos el tuyo, se está incumpliendo un contrato. ANCAP lo avisó. Acá no se trata de amenazas. ¿Y qué se va a hacer? Y se va a hacer lo que dicte el derecho, las normas legales, como cualquier empresa haría. O sea que se va a aplicar una multa. Sí. Porque ayer el presidente de la República incluso habló del tema de la justicia, de recurrir a los canales de la justicia. Y de última también, uno va avanzando, ¿no? ANCAP, con muy buen tino, el viernes y el sábado mandó notas avisando a los estacioneros, a los concesionarios de ANCAP, ¿verdad? Y a los sellos de distribución, que son 3, Duxa, Acción y Petrobras, que, según la medida que estaba anunciada, y les recordó alguna cláusula del contrato, la iban a estar no cumpliendo, y que, ANCAP se reservaba el derecho de actuar acorde a derecho. Y es eso lo que va a hacer. Lo cierto es que en los hechos no se cumplió, y lo que se va a hacer a partir de este momento entonces es aplicar multas a aquellas estaciones donde se haya constatado que no había stock de producto y recurrir a la justicia eventualmente. Se va a aplicar las multas donde corresponda. Y se va a transitar los caminos del derecho. Y, ministra, ¿no estuvo planteado nunca el tema de la esencialidad o se consideraba por parte del gobierno que era, y usemos un ejemplo, echar más nafta al fuego? A mí me preguntaron colegas tuyos si lo íbamos a considerar y yo dije, lo estudiaremos si llega el momento. Por ahora no está en la agenda, eso no lo estamos considerando, porque la provisión por ahora a los servicios esenciales no ha tenido problemas. Tenemos el 0800 de la URSEA, 0800 creo que es 8773, está disponible por si la población quisiera hacer alguna denuncia al respecto. Claro, pero está bien en los servicios esenciales, uno podría decir, las ambulancias, bomberos, la policía. Nos consta porque el Centro Montecarlo Noticias realizamos alguna recorrida y hubo un patrullero que no podía cargar una estación justo en el momento en el que nosotros estábamos, tuvo que ir a otra, pero en fin, situaciones que seguramente se han ido solucionando. Ahora, también repasamos el fin de semana, el domingo, en el balneario de La Paloma ya no había combustible y preveían que recién el jueves, viernes, podía llegar a normalizarse la situación. Eso es todo un tema también, sobre todo cuando estamos lejos de las ciudades. El tiempo que se va a tardar en tener una situación de normalidad. Sí, en realidad todas las cuestiones que nosotros podemos poner a disposición para que se normalice están a disposición. Pero nos encontramos en algunos lugares del interior incluso que hay estaciones que se les está terminando el combustible y no lo encargan. Yo no sé cómo transmitir a la población la irregularidad de un funcionamiento así. Hay ¿no? estaciones que no hacen pedidos. No están haciendo pedidos. Ahí hay una especie de intencionalidad, ¿entiende usted? Yo diría, sí, yo me pregunto qué hay detrás de eso. Porque en realidad una cuestión que el gobierno dice, una cosa es no disponer no la venta, pero otra cosa es quedarse sin el producto y no reponer. Supuestamente en la noche de hoy, a las 0 horas del miércoles, se debería retomar la venta, algo que no va a suceder, por lo menos en estas estaciones. Esperemos que sí. Bueno, pero en estas estaciones si no tienen, no va a suceder. Bueno, sí. ¿Y piensa que hay una especie de intento de desestabilización?
Espero que no. Pero no está segura. Ni siquiera me lo planteo porque a mí ni se me pasa por la cabeza que eso se le pueda pasar por la cabeza a ningún compatriota. Espero que no haya un intento de ese tipo, ¿no? Claro. Nuestra obligación es poner todo a disposición. Hemos puesto el diálogo, hemos puesto una propuesta razonable. ANCAP está proveyendo el combustible en todas sus plantas. Esa es nuestra obligación. Pero usted está diciendo que hay algunos hechos que le están llamando la atención poderosamente. Y sí, me llaman la atención, sí. Ministra, la última sobre este asunto, pero hay un tema que a la oposición política en particular yo le he escuchado poner bastante foco. Voy a repasar brevemente, en unos segundos, lo que nos decía la semana pasada Diego Labat, el representante del Partido Nacional, el directorio de ANCAP. Lo escuchamos. Hoy ni se trató ni a favor ni en contra, ni está para tratar todavía. ¿Ah? Está claro que es un tema que hay algunos grupos de trabajo estudiando y trabajando, todavía no se tomó resolución. Sobre el impacto que estas modificaciones traería en la ecuación económica de las estaciones, Diego Labat sostuvo. Como porcentaje hay estaciones que pueden llegar a haber disminuido un 25, un 30% sus ingresos. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, porque una cosa es pedirle un esfuerzo a la estación y otra cosa es sacarle un 25% de sus ingresos brutos. Ahí hay dos cuestiones que pone sobre la mesa el representante de la oposición del directorio de ANCAP. Por un lado, el tema del impacto que puede llegar a tener en las estaciones, sobre la que ya hemos hablado. Y por otro lado, un tema de forma, que insisto, es en lo que la oposición quizás ha insistido más, en el tema de que esto fue una resolución que ni siquiera lo decía ahí Labat, no tenemos ni fecha para tratarlo en el directorio de ANCAP. ¿No hubo quizás alguna falencia en ese sentido? En hacer un anuncio previo a una discusión que se debía dar a la interna del directorio de ANCAP? No, porque los temas llegan al directorio una vez que están muy trabajados y como él mismo admite, conocía perfectamente que había grupos de trabajo funcionando. Y como ha dicho la presidenta Marta Jara ayer, muy bien expresado en la conferencia de prensa, lo que va a llegar al directorio es la aprobación, digamos, de nuevas condiciones que se están negociando con las distribuidoras. Lo que se hizo fue plantearle a las distribuidoras, que son 3, nuevas condiciones, porque el contrato con las distribuidoras vence ahora los primeros días de diciembre. Y con muy buen tino, después de trabajar varios meses en equipos de trabajo donde el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía también han participado, ANCAP citó a las distribuidoras y dijo, bueno, vamos a cambiar el modelo por acá, vamos a establecer descuentos diferenciales, las estaciones más pequeñas seguramente van a ganar más, las estaciones medianas van a ganar lo mismo y las más grandes van a tener que resignar. Ahora, hay algunos elementos que tienen que ver con la resignación a la bonificación, que van a ser las más grandes, que es importante, porque uno dice 25, 30% de la bonificación, bueno, es importante, pero esas son las mismas estaciones que le dan a algunos clientes un 60, un 70, un 80% de descuento o que le proveen financiaciones de hasta 6 meses. Entonces, como yo decía, tendrán que cambiar algunas condiciones del negocio. Por otro lado, estamos hablando de cifras importantes, que no va a cambiar, no va a mover la aguja de esas estaciones grandes de combustible. Usted dice que, por ejemplo, $50.000 menos por mes a una estación grande no le afecta. Yo sé que en los modelos que hemos corrido y que sabemos que ganan promedio por mes las estaciones grandes, pasar de una bonificación de 1.590.000 pesos por mes a 1.509.000 pesos por mes, no parece que moviera la aguja hacia... Porque además ese tipo de estaciones no es el único negocio que tienen. Tienen muchos otros negocios más que no tienen nada que ver con ANCAP y que son posibles gracias a que tienen una distribución de combustible. Entonces, hay que ver todos los aspectos. La bonificación ha subido a lo largo de los años por litro de combustible promedio. Por ejemplo, en el 2009, en el año, la bonificación fue de $100 por litro vendido, en el año. Y eso aumentó ahora, del 2009 a ahora, un 55%. En cambio, el volumen vendido aumentó un 20%. O sea, la bonificación por litro ha aumentado muchísimo. Y bueno, a mí, yo insisto, nos parece muy bien, pero tenemos que prolijar ANCAP. Esto no es un tema contra nadie. Eso es importante. Es un tema por todos los uruguayos, por ANCAP, por tener una empresa sana, sustentable, que nos provea
trabajo, buen combustible a un buen precio, y hay cambios que tenemos que ir haciendo, y este es uno, ya lo habíamos anunciado. Estamos hablando de 30 millones de dólares, que es mucha plata, en 362 millones de dólares. O sea, tampoco eso es algo que lleve de 362 a 60, ¿no? Usted hace referencia, y en algún momento hizo referencia también, a las distintas medidas que se vienen adoptando Sí. para emprolijar ANCAP. Sobre las empresas subsidiarias, ¿hay alguna determinación? Pues se había anunciado que antes de fin de año se iban a anunciar nuevos cambios en varios de los negocios, en algunos de los cuales ANCAP ha perdido. ¿Ya hay algo que se pueda adelantar en torno a ese asunto? No, bueno, hay varias cosas que se han hecho con las subsidiarias que me parecen importantes. Por ejemplo, establecer procesos corporativos en las subsidiarias, métodos de trabajo, políticas de crédito, reacondicionar la estructura de la deuda, renegociar la deuda de las subsidiarias para mejorar las condiciones y que tuvieran las mismas condiciones que ANCAP con los bancos. Eso ya se ha hecho y tenemos algunas subsidiarias con problemas que estamos tratando de que sean más eficientes, se ha trabajado mucho. ¿Pero está Ha descartada habido... la venta, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Está descartada la venta de alguna subsidiaria? Ya no No. hablemos de Carboclor, que ya se sabe que está en un proceso de venta, pero el resto de las subsidiarias, ¿se descarta la posibilidad de venderlo, de una asociación con privados mediante alguna vía? Ni se descarta ni no se descarta. No tenemos en agenda la venta de alguna otra subsidiaria o como una posibilidad que no sea Carboclor. Lo que estamos estudiando son todas las posibilidades y venimos realmente trabajando. Lo que sucede es que esto no son cosas que se resuelvan en un escritorio, porque uno no es que agarra un balance, un flujo de caja y dice, bueno, esto lo arreglo así, hace unos numeritos, queda bárbaro, porque después hay gente, ¿no? Y no solo gente, hay empresas que tienen negocios con esa subsidiaria, hay un ecosistema económico que uno tiene que ver cómo lo va modificando para llegar a un estado de salud. Y eso hay que hacerlo con la presión de los tiempos para que las situaciones que están mal no perduren mucho. ¿Hay una oferta de 5 millones de dólares por Carboclor? Hay algunas ofertas, no sé exactamente la cifra. Pero sí, si no estoy mal informado, estos días la posibilidad de la venta es inminente. Sí, se está trabajando en eso. Bien. Vamos a pasar a otros temas porque también me interesa abordarlo con usted, ministra. Como señal política para la población, le vamos a decir este año, por suerte, que ANCAP, ayudada por la cotización, el tipo de cambio, pero también por las medidas que se vienen adoptando, si todo sale bien, ANCAP va a tener ganancias. UTE, le vamos a mostrar a fin de año el balance, va a tener cerca de 400 millones de dólares de ganancia. ¿Y sabe lo que va a decir la gente? Está bárbaro, pero ni se modificaron las tarifas del combustible. Seguramente en enero vaya a haber un ajuste de la tarifa de UTE, que se verá si es de en torno de la inflación o un poco menos. ¿Cómo le explicamos a la gente, y hablo del costo político, que muchas veces se mide en estas cuestiones, la política a desarrollar a partir de ahora? Es decir, ¿no es hora que la gente empiece a sentir que ese mejor resultado de las empresas públicas se transmite al bolsillo? Sí. En el caso de ANCAP, yo creo que por los trabajos que se vienen realizando, estamos empezando, primero, revertir una tendencia y empezar a consolidarla como una empresa más sustentable, más firme, ¿no? Creo que es un trabajo, es un proceso en el que creo que el directorio, en general los equipos de trabajo, no han dejado de dar señales en ese sentido. En el caso de UTE la situación es diferente, es una empresa rentable, sustentable, y yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo por cambiar la matriz energética, que es muy bueno para el Uruguay porque hay menos dependencia de los combustibles fósiles, y creo que tiene que esa matriz energética devenirse en un beneficio importante para los usuarios. Los beneficios se pueden medir por la tarifa. Yo creo que hay que trabajar mucho en lo que es la tarifa del hogar. Creo que hay que trabajarla. Y se pueden medir también por cambios en el esquema productivo del país. Por ejemplo, a mí me parece importante que la población conozca que nosotros ensayamos y llevamos adelante una medida tarifaria
muy jugada, muy innovadora para las empresas electrointensivas, que son aquellas en las que la electricidad representa el 30% de su estructura de costos. Son pocas, y les permitimos, condicionado a que produjeran lo mismo o más, a que tuvieran beneficios importantes en la tarifa. Esa medida funcionó muy bien y estamos estudiando en ampliarla hacia otras empresas. Hacia los hogares, que yo creo que es donde hay que trabajar. A ver, para que se entienda, la visión de Carolina Cose es que en el próximo ajuste tarifario, en el próximo acondicionamiento tarifario, los que tienen que sentir de verdad el impacto de que los costos de generación de energía bajaron son los hogares. No sé si lo vamos a poder lograr para el próximo ajuste tarifario, pero creo que hay que tener eso. Yo estoy convencida que tenemos que trabajar mucho más hacia la tarifa del hogar. Creo que tenemos que trabajar para ir cambiando progresivamente el modelo de valor de UTE. Y a eso le requiere a UTE algunos cambios. Por ejemplo, agregar más valor en el producto que entrega. UTE entrega un producto de muy buen valor, que es una electricidad de calidad, sin microcortes o casi sin microcortes. No sabemos lo que es un apagón, tenemos energía de buena calidad, tenemos un servicio muy bueno. Eso está muy bien, pero no alcanza. UTE tiene que entregar servicios de valor agregado. Tendríamos que poder lograr, y es en esa dirección que se está trabajando, en que yo, usuario, decida a qué hora quiero consumir electricidad en mis aparatos más intensivos, en el hogar, pueda definir planes horarios rápidamente, por ejemplo, a través de mi celular. Eso es valor agregado, son redes inteligentes. Y hay otro elemento en el cambio del modelo de negocios de UTE, que es el transporte eléctrico. En la medida en que nosotros vayamos logrando que el transporte masivo pase a ser eléctrico, vamos a tener otra ecuación que nos va a permitir trabajar con más holgura en lo que es la tarifa del hogar. Eso va a llevar un tiempo. Ahora, para el próximo ajuste, ¿la idea suya es que esté alineada con la inflación o si se puede estar un poco por debajo? ¿Están dadas las condiciones para que esté por debajo de la inflación? A mí me gustaría que estuviera por debajo. Un porcentaje es demasiado pedirle. Sí. Pero bueno, ¿sensiblemente por debajo? Porque vio que la otra vez, o en el ajuste pasado, se discutió demasiado porque estaba apenas 0,3, si no me falla la memoria, por encima de la inflación. Un 0,3 por debajo quizás no sea demasiado sensible, sería estar alineado con la inflación. Yo no quiero decir lo que queda bien decir. Yo creo que tenemos que trabajarlo un poco más y me parece que sería bueno que estuviera por debajo de la inflación. Bien. Ministra, me quedan 2 minutos y hay 2 temas que no quiero dejar de abordar. La regasificadora. Usted la semana pasada, cuando disertó en ADM, conversábamos a la salida de esa reunión y usted decía que esta semana iba a ser clave, por esta que estamos atravesando, que iba a ser clave en cuanto a la recepción de ofertas. ¿Ha habido algún avance, algo que se pueda comunicar a la población? Estamos recibiendo todavía ofertas. ¿Va a haber un anuncio formal? Bueno, eso lo va a definir el presidente de la República, a quien le vamos a comunicar enseguida cómo son las ofertas, cuáles son las condiciones y veremos la manera de comunicar. La manera y la definición que toma Uruguay. Y usted en aquel momento alertaba que, bueno, miren que el tema de la investigadora puede llegar a traer una afectación a la imagen. Incluso yo le pregunté y usted decía, puede poner en riesgo la viabilidad del negocio. Al otro día tuvimos al embajador argentino y nos decía, bueno, quizás no cae en el mejor momento de la investigadora. ¿Ya tuvo alguna señal de inquietud del mercado por esta comisión investigadora? A ver, yo lo que tengo que proteger son los intereses nacionales y esta semana es una semana clave. Entonces me parece que lo mejor es que no echemos nafta al fuego, como decís tú. Y bueno, desde mi punto de vista yo no voy a aportar al ruido, digamos. Me quedo con la percepción de que algo hay, pero que prefiere callarlo por lo menos hasta que se concrete. Yo tengo que proteger los intereses nacionales y lo que sí quiero dejarle claro, si me permitís, a la población, que nosotros, por supuesto, vamos a entregar toda la información de la que dispongamos y la que se nos pida por parte del Parlamento. Acá nadie en el equipo de trabajo quiere esconder nada,
ni nada por el estilo. Hemos trabajado mucho, ha trabajado mucho Gasallago, UTE, ANCAP, el Ministerio, varios ministerios, debo decir, en esta etapa que yo conozco, ¿verdad? La etapa a partir de 2015, y vamos a entregar toda la información. Lo que entendemos es que hay procesos de mucho trabajo que se venían llevando adelante y que hay empresas de nivel mundial que están participando y que, bueno, no queríamos que esto interfiriera con procesos serios, ¿verdad? La última, me quedan 30 segundos. ¿Sabe que hace casi un año, me acuerdo, Residencia de Suárez, reunión del presidente de la República, el gabinete y la bancada del Frente Amplio? Quizás uno de los temas emergentes de esa reunión fue los cambios en el supergas, en el subsidio del supergas. El presidente aprovechó esa oportunidad para planteárselo. Pasó un año y todavía no tenemos noticias. ¿Se va a concretar cuándo este tema de que el que quiere usar el gas para calefaccionar una piscina pague más y el que quiere usar para cocinar una garrafita de 3 pague menos? Sí, por eso estamos avanzando muy rápidamente con lo que es el diseño de un sistema nacional de trazabilidad. Queremos tener un sistema nacional de trazabilidad de toda la cadena del supergas para tener elementos para aplicar medidas. ¿Y hay un horizonte de cuándo se podría aplicar? Y sí. El año que viene vamos a empezar a cambiar algunos sistemas, esquemas y demás. Tenemos que tener el sistema andando y estamos muy avanzados. Ministra, le agradecemos su presencia esta mañana y seguramente volvemos a conversar, obviamente, cuando la situación así lo merite. Muy bien, muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.